Un abrazo a toda esta comunidad de Akasha Despertar Espiritual. Les doy la bienvenida y voy a pedirles el favor de que me comenten si me están escuchando bien. Si alguien me dice, por favor, me escribe y me dice si se está escuchando bien para yo saber. Por favor. No sé si me están escuchando bien o no. Por favor, alguien me dice si se está escuchando bien. Ah, perfecto. Gracias, María. Muy amable. Bueno, es para mí un gusto estar aquí de nuevo con toda la comunidad de Akasha Despertar Espiritual. Soy María Paulina Bayona, conductora del programa Despierta por Acércate Radio, y hoy estoy inmensamente agradecida y feliz con Connie y con Caro, que me han invitado a participar en este live y a compartir con este arquitecto de almas que es Gerardo Curio. Seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo que la cantidad de información que nos llega permanentemente es de alguna manera abrumadora. Y es información que tiene como característica que vive siempre rompiendo paradigmas, información que nos lleva a confrontarnos, a tener que cuestionar muchas de las cosas con las que hemos sido educados, hemos convivido y hemos vivido en general. Creo que todos sabemos que de alguna manera nosotros tenemos la potestad de determinar en qué creer y en qué no creer. Pero seguramente también estarán de acuerdo conmigo que las personas que estamos en este camino del despertar espiritual tenemos que tener una actitud responsable hacia tener una amplitud de mente, hacia poder abrirnos a todo tipo de información y entender que cuando estamos en este camino no es la cabeza la que habla, sino es el alma quien te guía. Y por eso el live de hoy yo los quiero invitar a que sea su alma la que escucha a este arquitecto de almas. Akasha Despertar Espiritual nos ha dado todas estas oportunidades de traer a personas como Gerardo Curio, que en esta oportunidad ya no solamente va a venir a contar y a informar y a darnos a conocer, va a venir a que nosotros experimentemos. Porque cuando estamos hablando del despertar de la conciencia, es el alma quien necesita experimentar y tú eres quien necesita dejarse llevar por lo que tu alma experimenta y siente. Por eso hoy quiero decirles que si vienes a sentir paz, que si vienes a sentir claridad, que si vienes en busca de una conexión espiritual, estás en el live apropiado. Y deja que tu alma sienta lo que el arquitecto de almas, Gerardo Curio, viene a contarnos. Y sin más preámbulo, vamos a ir buscando a Gerardo para conectarse. Aquí ya está Gerardo. Nos van saludando, nos van contando si ya tienen sus entradas para estar disfrutando con Gerardo este 25, 26 y 27 de abril, que va a estar en Bogotá, pero también él va a estar en San Antonio, Texas, el 5, 6 y 7 de septiembre, o sea que van a haber unas inmensas oportunidades para podernos reunir con él. No sé, yo creo que ya le mandé la ¿Qué tal, invitación Paulina, a querida? ¿Cómo estás? Gerardo, qué gusto estar acá contigo otra vez. ¿Cómo estás tú? Pero muy bien, muy agradecido. El gusto es todo mío, por supuesto. ¿Cómo estás, corazón? Mira que no te puedo ver, pero te puedo escuchar y ya con eso es suficiente. Ah, sí. Bueno, bienvenidos a este live desde Akasha Despertar Espiritual, y todas las personas de Colombia estamos muy contentas de poder volver a verte y yo particularmente de darte un abrazo. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación. A todas las chicas de Acayas también. Eh, Gracias a todos por sumarse, por estar nuevamente hoy. Estamos empezando ya dentro de unos días esta hermosa gira 2025 en Colombia. Así que es un placer, realmente. Cuéntenme un poquito los demás si me están viendo a mí o no, o solamente Paulina no me ve.
porque si no, vuelvo a salir y entro de nuevo, no hay ningún problema, y probamos una vez más. Si alguien nos cuenta si nos están viendo en la pantalla los dos o si solamente me están viendo a mí. Porque no importa que gracias por tanto desde Washington, mira, van a estar en San Antonio, Texas desde Miami, qué Bien, maravilla. sí, Desde nos Miami, vemos los dos. los vemos a los dos. Perfecto. Bueno, pues Gerardo, muchas cosas para conversar hoy contigo en virtud, yo les venía contando a las personas que se habían unido antes de que tú te unieras, que tal vez estamos en un nuevo nivel que no solamente es de recibir información y de que nos cuente, sino de experimentar, ¿verdad? Y creo que esa palabra experimentar va a ser muy importante en las visitas que tú vas a hacer aquí a Bogotá y a San Antonio, porque nos vas a poner a probar, a que nuestra alma sienta. ¿Es así? Cuéntanos un poquito de tus eventos antes de, esperando que un grupo de personas más se vaya uniendo para empezar a hablar de cómo reconocemos nuestro lugar en la Matrix. Sí, es así. El 2024 fue un año donde básicamente lo que hicimos es brindar mucha instrucción, bajar mucha Uh -huh. información para que la gente empiece a poder trabajar, para que empiece a comprender un poquito de qué se trata realmente el despertar de la conciencia, ¿no? Porque hay Ajá. tanta, pero tanta gente hablando del despertar de la conciencia que a veces a las personas se les hace un poco difícil terminar de comprender realmente de qué se trata el despertar de la conciencia. O por lo Uh -huh. menos qué es lo que nosotros queremos transmitir con nuestra información a través del despertar de la conciencia. Entonces, el 2024 fue más que nada un año donde lo que hicimos es ponernos en contacto con la gente y transmitir la información más importante que necesitan para trabajar sobre el despertar. Ahora el 2025, la particularidad que va a tener, como lo veníamos anunciando, es que vamos a hacer poca comprensión de texto, poca información y mucha práctica. Vamos a trabajar más profundamente sobre cada uno. La idea es ver un poquito qué pasó luego de este año de no estar en Colombia, cómo fueron trabajando, cómo fueron profundizando, cuáles fueron las grandes dudas que le quedaron a través de los seminarios y poner en práctica justamente esas dudas, cómo resolverlo, cómo aplicarlo en la vida diaria, cómo hace Gerardo para trabajar en su día a día en ejemplos sobre él mismo, ¿no? Para que la Uh gente -huh. comprenda, Okay. porque muchas veces me dicen, lo que pasa que cuando vos hablás parece muy sencillo, cuando vos lo contás parece muy fácil de hacer, pero cuando lo queremos aplicar en la vida diaria no es tan fácil. Así que lo que vamos a hacer es contarles nuestra propia experiencia y Uh a -huh. través de esa gran experiencia de toda una vida de trabajar despierto en los mundos internos, tenemos la particularidad de que podemos interpretar muy rápidamente los problemas de las personas para poder ayudarlos a que ellos comprendan ahora sí cómo aplicar esa información en su día a día. Total. O sea que experimentar, y yo les acababa de decir antes de que tú entraras que esta era una invitación a que su alma se dejaran guiar por su alma y que pudiéramos en este encuentro de almas disfrutar de tu sabiduría y disfrutar de todo tu conocimiento, porque vamos a hablar de cómo reconocer nuestro lugar en la Matrix. Y yo quisiera que comenzando un poco ya a entrar en el tema y en lo que le hemos prometido a la gente que hoy vamos a conversar, eh, tú nos contaras qué es la Matrix, cómo funciona y cómo nos controla. Bien, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender es que si estamos dentro de un juego holográfico, dentro de una proyección holográfica, y existe una matriz de control o un lugar a través del cual se utilizan cierto tipo de mecanismos para controlar a cada uno de nosotros en nuestra vida y en la vida de la gente que nos rodea, eso quiere decir que existe una computadora o un ordenador central que emite una señal que llega hasta nosotros para que nosotros a través de nuestra mente podamos comprender. Esto es como para tratar Uh -huh. de bajarlo a un lenguaje lo más sencillo posible para que todo el mundo lo comprenda, ¿no? Podemos Uh -huh. hacer de cuenta que estamos dentro de un gran ordenador, todos jugando un juego maravilloso, un juego de comprensión, que es lo que nosotros llamamos el despertar de la conciencia o el juego de la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente que el ordenador lo que tiene son una serie de programas que es la que pone los límites o es la que nos dice cuáles son las reglas de este juego.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros, a su vez, para poder interactuar con este gran ordenador que es la vida, también tenemos nuestras programaciones en nuestro interior. Todos nosotros tenemos nuestras programaciones que nos otorga el cuerpo físico en el momento de nacer. ¿Qué es lo que nos prepara el cuerpo físico? Primero, para poder tratar de comprender que todas las programaciones con las que vivimos, o todo lo que rodea nuestra vida diaria, está preparado para nuestro crecimiento interior. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cada día cuesta más el crecimiento interior? ¿Por qué parece que cada día nos cuesta muchísimo más comprender lo que sucede a nosotros y a nuestro alrededor? No nos, no nos olvidemos que nosotros somos seres sociales. Como tales, nos rodeamos todo el tiempo de personas. Esas personas pueden ser nuestro primer círculo mágico, segundo o tercer círculo, o sea, la familia, la sociedad y el mundo en su totalidad. Es obvio que si nosotros actuamos en función a las programaciones interiores que tenemos, las personas que nos rodean también lo hacen. Todos dentro de este juego interactuamos con el juego. Y la forma de interactuar con el juego es activando las programaciones que el juego nos permite activar. Y es donde viene un tema muy importante. Y uno dirá, ¿cómo las programaciones que el juego nos permite activar? Exactamente, porque somos todos distintos. No hay dos personas iguales. Cada uno tiene una forma de ser, de vivir, de sentir, de actuar, de pensar, de reaccionar. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia entre cada uno de nosotros? Obviamente que esto se debe básicamente a la conformación o a la programación que cada uno de nosotros tenemos en el momento de nacer. Hasta ahí es bastante sencillo de entender. Ahora, acá es donde viene una de las grandes preguntas, ¿no? Si lo sacamos de la programación y vamos a la vida real, común y corriente de cualquier persona, dirá, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué yo tuve que nacer de esta manera y sufro por todo? ¿Por qué hay personas que tienen dinero y yo no? ¿Por qué hay personas que tienen salud y yo vivo enfermo? ¿Por qué yo tengo que trabajar tanto y no tengo nada? Entonces entramos en este círculo existencial en donde tratamos de encontrar continuamente respuestas a la problemática de todos los días que realmente son muy sencillas de entender y de comprender cuando estamos trabajando bajo la autoobservación. Cuando empezamos a estar en atenta observación sobre nosotros mismos, es donde empezamos a reconocer que nosotros realmente estamos manejados por algo más, por algo que no somos realmente nosotros. Nuestros impulsos, nuestras reacciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar el lugar que nos rodea y las personas en el lugar que nos rodean, nos dan la nota de darnos cuenta que realmente hay algo externo a mí que me está llevando a tomar decisiones que, si yo realmente estuviese en forma consciente dentro de mí mismo, autoobservándome, no lo haría. Esas reacciones no las tendría, esa forma de contestar no las tendría, o al menos no habría reaccionado de esa manera en un primer momento, me hubiese detenido a evaluar, ¿no? A pensar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demás? ¿Será que existe un Dios que juega la ruleta, que nos castiga, que si sacamos un número bajo, tenemos una vida miserable, y si sacamos un número alto, tenemos una vida rica, llena de amor, llena de comprensión, donde no nos falta el dinero, donde no nos enfermamos? Evidentemente no. El Dios al menos que nosotros tenemos en mente, el Dios en el cual nosotros creemos, no es un Dios que castiga, no es un Dios que juega la ruleta, no es un Dios que está viendo cómo se divierte con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente hay algo mucho más profundo que nos posiciona a cada uno de nosotros dentro de este tablero de juego de la vida, de esta Matrix, ¿no? De esta holocubierta. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta nosotros cómo nos controlan? Bueno, a la luz de los hechos y siguiendo un poco la línea de aprendizaje que nosotros otorgamos, tenemos que empezar a hablar un poquito de lo que son las vidas anteriores y de lo que es el retorno y lo que es la reencarnación. Tratar de comprender un poquito cuál es la gran diferencia, porque es una gran diferencia el retorno y la reencarnación. El retorno es para todas aquellas personas que al menos hasta hoy no han logrado despertar jamás la conciencia. Si no han logrado despertar la conciencia, no tienen la capacidad no solamente de elegir cómo va a ser su propia existencia, su próxima existencia, sino que ni siquiera tienen la capacidad de decidir qué va a ser en el día a día, porque vivimos en un falso libre albedrío, pensando que las decisiones que tomamos nosotros son las que elegimos.
pero lo que no nos damos cuenta es que las decisiones están basadas en, en un algoritmo que nos da la matriz de control y que nos permite elegir entre una secuencia de 2, 3, 4 o 5 elecciones. Entonces yo lo que hago es un multiple choice en mi vida, simplemente. Ponen delante de mí algunas opciones y yo lo que hago es elegir la que me parece mejor. Pero realmente cuando empezamos a trabajar sobre nosotros nos damos cuenta que eso no es libre albedrío. Eso es contestar un temario de preguntas dentro de las posibilidades que la matriz me da. Pero ¿qué sucede si yo empiezo a tener la capacidad de discernir a un nivel mucho más profundo y decir, bueno, a ver, la matriz me está dando la opción de elegir entre estas 5 posibilidades. Ninguna de estas me gusta, ninguna me satisface. Lo que yo necesito para vivir de otra manera no está dentro de estas 5 respuestas. ¿Qué hago? ¿Hay un sexto casillero que dice otro? No, no lo hay, porque la matriz lo que quiere es que nosotros desarrollemos nuestra vida, o sea, nuestro juego, dentro de sus parámetros. Si nosotros nos salimos de los parámetros de la matriz, ahí es donde la matriz empieza a tener una pérdida de control sobre cada uno de nosotros. Si la matriz pierde el control sobre las personas, quiere decir que deja de ejercer una energía que lo que hace es engañarnos a cada uno de nosotros para que sin darnos cuenta le entreguemos nuestra energía a ella, a la matriz. ¿Y qué es entregarle la energía a la matriz? Es darle nuestra vida, totalmente nuestra vida. Si nosotros le entregamos nuestra vida a la matriz o a los demás, porque uno puede decir, bueno, a ver Gerardo, yo no entiendo de matriz, yo no entiendo de computadora, yo sé que soy una persona, que tengo una familia, que vivo en la 3D y que todo el tiempo me relaciono con los demás. Bueno, perfecto. Si yo me relaciono con todo tipo de personas que tampoco están en el despertar, que no entienden qué es el despertar y que lo único que hacen en la vida es quejarse de todo lo que les sucede, todas esas personas están trabajando para la matriz. Porque acá hay dos opciones nada más. O trabajo para mí y uso mi energía para mi despertar, o trabajo para alguien más. No puedo vivir sin trabajar. Para alguien tengo que trabajar. O lo hago para mí o lo hago para los demás. Si lo hago para los demás, lo estoy haciendo para la matriz, inconscientemente, en un primer momento. Por eso es tan importante darnos cuenta qué papel jugamos dentro de la matriz. ¿Cuál es nuestra posición de esto dentro de este gran tablero de juego de toda la humanidad? Porque existen muchos tableros de juego. El primero y más importante de todos es el nuestro. Y el nuestro, el de nuestra propia vida, lo que no nos damos cuenta es que no tenemos el control de nuestra vida, de nuestras acciones o de nuestros pensamientos. Entonces, como no tenemos ese control, nuestra vida o nuestro rango de acción dentro de nuestra vida está en manos de los demás. Eso es lo que muchas veces yo digo, que si nosotros no jugamos dentro de nuestro propio tablero de juego, vamos a estar jugando en el tablero de los demás. Y si jugamos en el tablero de los demás, quiere decir que nuestra vida está en manos de los demás. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta un poquito la importancia de trabajar en el despertar para comprender primero quién soy y después dónde estoy. Porque si yo no sé quién soy, mucho menos puedo preocuparme por dónde estoy. No tengo la capacidad de darme cuenta de dónde estoy porque ni siquiera sé quién es dentro de mí el que está buscando esa razón. Tú has hablado de la autoobservación y del discernimiento. ¿Son los dos primeros pasos para poder empezar a buscar una salida? Son los dos primeros pasos. Lo que yo siempre enseño, la fórmula que enseño yo para el despertar de la conciencia, son 3 factores, los 3 factores de la revolución de la conciencia: observación, discernimiento y silencio. La observación y el silencio van de la mano, siempre. Aunque el tercer factor de la revolución de la conciencia es el más difícil, porque lo que más le cuesta a cualquier persona es hacer silencio. Y si nos ponemos a autoobservarnos un poquito en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que la gran mayoría de los pensamientos que pasan por nuestra mente, tenemos o sentimos siempre la necesidad de formular a través de ellos ideas y de salir a comunicar a todas las personas que nos rodean las ideas que tenemos en nuestra mente, o sea, que tenemos planificado para nuestra vida. Si lo hacemos de forma inconsciente, por lo general no pasa nada porque el resto de las personas a nuestro alrededor también lo hacen en forma inconsciente. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona que está empezando a ser cada vez más consciente, si una persona que está trabajando sobre sí, empieza a darse cuenta que es parte de algo que no lo quiere, que es parte de algo que no lo siente,
que es parte de un lugar o de un grupo de personas con las que no quiere estar, o si le dieran la elección de elegir, preferiría no estar ni en ese lugar ni con esas personas. ¿Qué pasa con esa persona si empieza a exteriorizar sus ideas? Si empieza a compartir con el grupo que lo rodea las ideas de alejarse de ellos porque no siente que forme parte de ese lugar. Obviamente que lo primero que sucedería es que quedaría expulsado de ese círculo. Total. Automáticamente Ujú. quedaría fuera de ese círculo o al menos quedaría excluido de las cosas más importantes de la familia o de las cosas más importantes de ese círculo de amigos o de las cosas o de las decisiones más importantes del trabajo, si vamos Ujú. trasladándonos a cada uno de nosotros dentro de esos círculos. Entonces ahí empezamos a comprender cuando nos mandamos esa macana de darnos Ujú. cuenta o de que esa vocecita en nuestro interior nos dice, yo sabía que no tenía que hablar, yo sabía que no le tenía que decir nada, yo sabía que ellos no me iban a entender si yo les decía esto, pero ¿por qué no me contuve? ¿Por qué tuve que ir y decírselos, no? Y ahí es donde uno entra ya en un nivel de razonamiento bastante profundo y Ujú. a darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. Muchas veces cuando tenemos estas actitudes, nuestro grupo alrededor reacciona mal y nosotros automáticamente nos metemos para adentro y decimos, ¿pero por qué se enojaron? Si lo que yo les planteé que quiero hacer con mi vida no afecta en nada la vida de ellos, es la mía la que yo Ujú. quiero cambiar. Si yo quiero ir a vivir a otro lugar, no quiere decir que yo no quiera a mi familia. Quiere decir que para crecer necesito un ámbito distinto. Ujú. Pero ¿por qué se enojaron conmigo? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué no comprenden? Porque ellos no están haciendo el trabajo que vos estás haciendo cuando decidís despertar. Porque ellos no están tratando de salir de su zona de confort, porque se sienten muy cómodos ahí. Porque ya tienen un nivel de acostumbramiento tan profundo a la humanidad, de que los controlen, que cuando ellos sienten que ahora tienen que empezar a vivir bajo su responsabilidad, ahí les entra el miedo. Porque ¿qué sucede? Que lo más importante es que empezamos a comprender y a darnos cuenta que nosotros no podemos echar nunca más la culpa de lo que nos pasa a los demás. Esa es una de las primeras reglas del despertar de la conciencia. Ya los demás no son más responsables de lo que a mí me pasa. Y hay algo Somos más nosotros. profundo todavía. Claro, Ujú. pero todavía hay algo más profundo. Nunca fueron responsables. No es que ahora ya no pueden ser responsables, no fueron responsables jamás. No hay culpables. El único responsable de todo lo que pasó en mi vida después de determinada edad, ¿no? Donde yo ya tengo Ujú. una edad como para empezar a abrirme a la vida solo, porque ya soy adulto y empiezo a vivir de otra manera. En ese momento yo tengo que comprender que las decisiones son todas mías. Mis fracasos son por mis decisiones y mis logros también, pero no porque alguien Ujú. a mi alrededor no me dejó crecer o porque alguien a mi alrededor no me dejó ver lo que tenía que ver. Soy yo el responsable de todo. Entonces, el cambio de paradigma en la vida de una persona que empieza a despertar es enorme, es Ujú. grandísimo. El simple hecho Ujú. de saber que ya no puedo hacer más culpable a nadie de nada, ya a mí me pone o me coloca en un lugar terrible. Diferente. Terrible, terrible Totalmente totalmente, diferente. porque ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para culparme a mí mismo? ¿Cómo hago Ujú. conmigo mismo para hacerme sentir mal porque tomé una mala decisión? Porque yo no estoy acostumbrado a Ujú. sentirme mal cuando algo sale mal, por mí. Estoy acostumbrado cuando algo no me gusta o algo sale mal a ver quién fue el responsable. Yo no fui seguro, alguien más tiene que haber sido. Entonces, el despertar de la conciencia es tan grande y es tan maravilloso que nos permite generar todo este tipo de cuestionamientos hacia nosotros mismos y a darnos cuenta que cuanto más buscamos en el exterior o cuanto más queremos hacer responsables de nuestra vida a todo lo que está en el exterior, peor nos va. Ujú. Entonces la vida o este juego de la vida está tan bien estructurado, está tan bien armado, que si yo quiero ser distinto, realmente tengo que ser distinto en todo en mi vida, no en algunas cosas. Tengo que cambiarla por completo. Y para cambiarla por completo tengo que prepararme. Y para prepararme tengo que comprender. Y para comprender tengo que trabajar sobre mí mismo. Y para trabajar sobre mí mismo tengo que tener una fuerza de voluntad bastante grande. Entonces, ¿dónde arranca todo este gran trabajo? En la voluntad de cambio. Si yo no tengo voluntad de cambio, ni siquiera puedo empezar a hablar de que voy a hacer un trabajo del despertar de la conciencia. Ya. Ok. Y fíjate que de alguna manera cuando empezábamos hablábamos de experimentar y los cambios hay que experimentarlos. Uno no puede vivir de los cambios de una manera teórica, sino que hay que experimentarlos.
En ese proceso de experimentar, cuéntanos qué papel juegan los sueños, Gerardo. Bueno, los sueños juegan ¿Tienen un algún papel papel en todo importantísimo, este proceso? Cuéntanos qué papel un juegan. papel importantísimo, y te explico por qué. Porque el verdadero mundo, el que nosotros enseñamos que es nuestro verdadero mundo o el plano verdadero donde realmente tenemos existencia plena y real, es en los mundos internos. Los mundos internos es Ujú, lo que normalmente se llama el plano astral. Si bien existen ujú, muchos planos en los mundos internos, pero el más conocido o al que todo el mundo hace referencia porque es del que más se habla es del plano astral. Más adelante vamos a comprender que existen otros planos y vamos a empezar a incorporar información de esos planos que conviven continuamente con el plano astral, porque nuestra energía está diseminada por toda la matriz, por toda la ola cubierta, y la ola cubierta no está formada por un plano nada más, está formada por ujú. muchos planos. Pero Ok, tenemos que incorporar mucha comprensión del juego todavía para hablar de eso. Entonces vamos a decir por el momento que los mundos internos son el plano astral, porque es la referencia más común que tenemos todos. ok. Como nosotros tenemos existencia real en el plano astral, existe algo muy particular. Vamos a prestar atención a esto. En el Ujú, plano astral, por ejemplo, no existe prácticamente lo que es la mentira, no existe lo que es el odio, no existe lo que es el rencor. Entonces uno dirá, pero Gerardo, cuando yo tengo sueños, muchas veces mis sueños son malos, mis sueños son feos, mis sueños son lugares muy extraños donde hay personas que no me gustan, donde me suceden cosas que no me agradan. ¿Por qué decís que entonces eso no pasa? Porque los planos internos, los mundos internos tienen la particularidad de que se identifican automáticamente con nuestra forma de vida física. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a prestar atención porque esto es importantísimo. Nuestra vida física o durante el día de nuestra vida física, nosotros constantemente estamos generando pensamientos. Esos pensamientos generan imágenes. ujú, Cuanto más atención le ponemos a los pensamientos, imágenes, más fuerza toman en nuestra mente. Cuando nosotros dejamos el cuerpo denso, dormido a la noche, y entramos en los planos interiores, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde vamos? A ese mundo del pensamiento en el cual nosotros vibramos. Entonces, quiere decir que si yo tengo la capacidad de cambiar mis pensamientos, tengo la capacidad de cambiar mi vida, obvio. Lo más importante es que cambie mis pensamientos, porque hay una máxima que dice, guarda con lo que piensas porque se puede cumplir. Entonces, ujú. si yo soy el responsable de mis acciones durante el día físico, mis acciones son el producto de la reacción de mis pensamientos, porque primero pienso y en función de lo que viene a mi mente después reacciono. Y Ya. cuando reacciono, vienen los actos que yo genero en el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son los mundos internos o cómo es mi psicología en los mundos internos? Igual a mi vida en el mundo físico. Es una réplica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un cambio? Como la vida real nuestra está en los mundos internos, fuera de este cuerpo físico, cuando yo Ujú, tengo algo importante o viene a mi vida algo importante a través de los sueños, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, somos nosotros mismos, desde una parte superior nuestra, que nos estamos enviando un mensaje a través de los sueños para que cambiemos alguna actitud en el mundo físico. Pero como en el mundo ok. físico no estamos conscientes y nosotros a esa voz interior muchas veces no la escuchamos, porque Ujú, nos enseñan que si hablamos con nosotros mismos o hay voces en nuestra mente, nosotros estamos un poco locos o estamos al borde de la locura. Entonces, que la gente no se entere que hablamos con nosotros mismos, que la gente no se entere que tenemos una vocecita en la cabeza, porque si no nos van a tachar de locura. Hoy por hoy, que sea un el que quiere proceso muy despertar interior. es que es un proceso sumamente interior. Y Ujú, la charla interior es maravillosa. Y el conversar con uno mismo es algo increíble, porque es uno mismo el que tiene la clave para su propio despertar. Entonces, cuando uno ujú, entra en esa charla interior, empieza a habilitar estadios de nuestra conciencia superior que solamente utilizamos cuando estamos en los mundos internos, no cuando estamos en el ya, mundo físico. ¿Qué es lo que ya. sucede? ¿Por qué en los mundos internos es mucho más fácil despertar? Porque en los mundos internos se maneja otro tipo de energía y no existe el apego. Acá Ujú, nosotros en el mundo de 3D existe el apego, o sea, desapegarse de todo lo que tenemos y de lo que somos, o de esa falsa creencia que dice que lo que tenemos es nuestro y lo que somos también es nuestro, que no es realmente así. Empezamos a comprender más adelante que todo lo que tenemos es prestado y todo lo que somos
producto de las programaciones que nos habilitaron en el momento de nacer. Y ahí volvemos a este punto anterior que habíamos hablado, que es el retorno y no la reencarnación. Cuando uno retorna, retornar quiere decir que venimos de otro lugar. Retornar quiere decir que volvemos nuevamente a hacer algo. ¿Qué es lo que volvemos a hacer? Tomar cuerpo físico otra vez. Si yo vuelvo a tomar cuerpo físico otra vez, ¿en qué condición lo hago? Y eso es lo más importante. ¿Bajo qué condiciones tomo nuevamente cuerpo físico? Bueno, las condiciones son las balanzas de la vida. ¿Qué es la balanza de la vida? El debe y el haber. ¿Qué es el debe y el haber? Toda la información de nuestras vidas anteriores y de la que acaba de terminar. En función a ese parámetro de debe y haber, genera las funciones básicas con las cuales nosotros vamos a retornar. O sea, según qué cosas hice bien y qué cosas me han quedado pendiente, la matriz automáticamente decide cuál es el mejor lugar en el cual yo voy a volver, en qué tipo de familia tengo que volver, cuál es en el medio en el cual me tengo que desenvolver para ver si ahora sí comprendo lo que antes no comprendí. Entonces, mientras nosotros retornemos sin despertar la conciencia, quiere decir que no tenemos la capacidad de elegir ni quiénes vamos a ser, ni dónde vamos a vivir, ni quiénes van a ser nuestra familia. Y ahí entramos en un terreno peligroso. Lo hace la matriz de control, pero ahí entramos en un terreno peligroso. Y acá tenemos que tener mucho cuidado con esto también. ¿Por qué? Las pseudo religiones y las pseudo disciplinas esotéricas, y digo pseudo porque no tienen realmente el conocimiento verdadero, nos enseñan que nosotros tenemos contratos que utilizamos con las personas y que todo lo que hacemos y nos pasa es por un contrato que firmamos con las personas. ¿Alguno de ustedes, y pregunto yo, tiene conciencia de haber firmado esos contratos? ¿Tiene conciencia de cuál fue su vida anterior? ¿Tiene conciencia de con quién la compartió? Entonces, si no la tenemos y no conocemos realmente qué hicimos en una vida anterior, ¿por qué sí tenemos que creer que todo lo que nos pasa es porque tenemos un contrato firmado para que eso nos pase? Y si yo no quiero vivir mal, y si yo no quiero estar rodeado de personas que me hacen daño, tengo que quedarme tranquilo y conforme con una vida que no me gusta porque alguien vino y me dijo que yo tengo un contrato firmado. Mi vida tiene que estar dedicada a ser un desastre porque alguien algún día me dijo que yo firmé un contrato antes de venir. Eso no es así. Y eso es parte de las cosas que tenemos que desestructurar. Pero ¿cómo hago para desestructurar la programación que la matriz me enseña de cómo tengo que vivir? Conociéndome, profundizando el conocimiento de mí mismo. Y una vez que profundizo ese conocimiento, tengo que darme cuenta dónde estoy. Cuando me doy cuenta dónde estoy, empiezo a comprender que el control, no solamente de mi vida, sino de la vida de todos, lo tiene una matriz de control, una gran programación. Una programación que fue creada en forma automática. Y ahí es donde podemos profundizar mucho más en estos seminarios maravillosos que nosotros damos, que es Malla de Control y Malla de Convergencia. Esos son unos seminarios increíbles. De hecho, hay un capítulo completo de Malla de Control en el segundo libro, que es justo el punto de convergencia en la mitad del segundo libro, El Despertar. Malla de Convergencia, Malla de Control. Ese es un capítulo que yo recomiendo a los que han conseguido el libro leerlo muchas veces, porque tener la comprensión de qué es la malla de control es saber exactamente dónde estamos y qué está sucediendo con nuestra vida. Si no tenemos esa comprensión, no podemos seguir tomando decisiones en forma consciente. Es imposible. Si yo quiero entrar a un juego o quiero ir al casino y quiero jugar en forma experta a un juego, tengo que conocer las reglas de ese juego. O tengo que rodearme de alguien que venga y me cuente cuáles son las reglas de esa mesa para poder asegurarme poder participar por lo menos y tener el control de mi juego. Ahora, si pierdo o no pierdo, ya es otro tema. Pero una cosa es si yo participo de un juego sin saber las reglas, voy a estar perdiendo siempre. Y no voy a comprender nunca por qué pierdo. Por eso la raza humana vive dentro de la incomprensión, porque no conoce las reglas del juego. ¿Y cómo va a conocer las reglas del juego si ni siquiera sabe dónde está? ¿Dónde estamos? ¿En una pelota? ¿En una bola? ¿En un mundo redondo? ¿En un mundo cuadrado? ¿En un mundo plano? ¿En un mundo azul, verde, amarillo, rojo? ¿En dónde estamos? Hay tantas versiones, hay tantas personas hablando hoy de esto, que lo único que se genera en las redes sociales son confusión. Y confusión, y confusión, y más confusión todavía. Por eso es que tantas veces hablo con la gente y les digo, va a llegar un punto en su vida, o en el despertar, en su camino al despertar,
donde van a tener que elegir un único camino. Ya no van a poder seguir por varios caminos, porque la confusión que van a tener en su interior va a ser tan grande que lo único que van a hacer es abandonar todo y se van a salir del despertar. Entonces, mientras yo esté en la etapa de recopilar información para saber qué quiero de mi vida, está perfecto que yo siga buscando y buscando y buscando. Ahora, ¿qué sucede? Llega un punto que mi disco rígido o mi vida está tan llena de información que ya no tengo ni siquiera capacidad de reaccionar. Que es lo mismo que pasa con una computadora. Cuando mi computadora se llena de tanta información, llega un punto donde no reacciona. Se queda parada, los programas se quedan parados en la pantalla, no reaccionan, y uno dice, uy, se me colgó Sí, la computadora, se se me bloqueó, colgó el celular, se se bloqueó. Es que bloqueó yo el celular. tengo tanta información que ya no la puedo manejar. ¿Qué Ujú, tengo que hacer entonces? Ahí es donde la gente empieza a comprender que dice, ah, esto es lo que Gerardo nos enseña cuando dice hay que vaciar el vaso. Claro, ujú, vaciar el vaso es decir, alto, alto, alto. Paren el mundo que me quiero bajar. Yo así no juego más. Así no me sirve porque la verdad que no la estoy pasando bien y yo no vine a pasarla mal. Si tengo ujú. claro que no vine a pasarla mal, pero que la estoy pasando mal, y así yo no quiero seguir más, ahí estoy en condiciones de decir, paren, paren, paren un poquito, que hasta que yo no comprenda qué está pasando, yo así no juego más. Lo sigo. Ok. Te quiero hacer una pregunta, Gerardo, y es, escuchándote, pueden haber personas que no hayan estado el año pasado contigo y que hasta ahora todos estos temas sean relativamente nuevos para ellas. ¿Se necesita algún tipo de conocimiento espiritual para ir a un seminario como los que tú vienes a dar a Colombia o vas a ir a dar a San Antonio, Texas? ¿Se necesita No, tener un prerequisito de algo? no, y te explico por qué. Nosotros en las redes sociales tenemos tantos videos, en YouTube yo creo que ya tengo al día de hoy más de 70 videos donde hablo de todo esto, donde lo explico. La gran mayoría de la gente viene haciendo los seminarios mensuales conmigo casi todos los meses. Los seminarios están guardados para que uno los pueda adquirir cuando quiera y ponerse al día. Entonces, no hay un requerimiento hoy que diga, si yo no lo vi nunca, Gerardo, no puedo ir a tomar ese curso porque no voy a entender de lo que habla. ¿Cuál es la particularidad de Gerardo? Que esto es lo que viene repitiendo hace más de 30, 35 años. Es que a mí Ujú. me gusta hablar para personas comunes y corrientes. Yo no hablo para iniciados. Todo lo que yo enseño es con un lenguaje que lo pueden entender hasta los chicos. Uso mucho razonamiento, uso mucho la lógica, uso muchísimos ejemplos de la vida diaria, con lo cual Ujú. nadie puede venir y decir, no entiendo lo que me estás diciendo porque te lo estoy explicando con tu propia vida. Entonces los ejemplos que ponemos son de la vida diaria de cada uno de nosotros. Hoy cualquier persona puede venir a estos seminarios y realmente enriquecerse muchísimo con toda la información que compartimos ahí. Una de las cosas que nos contaste es que este año vienes a ponernos a experimentar mucho. Háblanos sobre el encuentro del sábado. Ahorita hablamos de la conferencia y hablamos también del encuentro del domingo, pero en el encuentro del sábado, mucho de lo que estamos hablando va a poder ser, digamos, experimentado y encontrar herramientas para poder salir. ¿Se puede salir de la Matrix? Yo creo que yo cambiaría un poquito la pregunta. Ok. Para, yo cambiaría un poquito y te explico por qué. Para Ujú, darnos cuenta un poquito más de la importancia del vocabulario que utilizamos en nuestra vida diaria. ujú, Si yo digo, ¿se puede salir de la matriz? Estoy poniendo en duda que tal vez, no importa qué trabajo haga, existe la probabilidad de que yo no vaya a salir. Yo lo que ok. me preguntaría o formularía sería lo siguiente: ¿en qué momento voy a salir? No si puedo salir, sino en qué momento voy a salir. Salir, Ujú, van a salir. De eso no les quepa ninguna duda, que van a salir porque están destinados a salir. Por dos razones. Una, por si trabajo en el despertar de la conciencia, y otra, porque todo juego siempre tiene su fin. Entonces, si todo juego tiene su fin, en algún momento esto va a terminar y en algún momento voy a salir. La pregunta sería, ok. si yo salgo por motus propio, por mi propio trabajo interior, voy a salir de una manera, voy a estar preparado para enfrentarme a lo que hay después de esta existencia de una manera muy particular, porque empiezo a prepararme ahora, hoy. Si yo
Ok. Yo salgo de este juego porque el juego terminó, pero no completé las bolillas que tenía que completar, no tengo la comprensión que necesitaba. ¿A dónde voy a ir? ¿A qué lugar voy a ser llevado? ¿Con quiénes me voy a rodear? ¿A quiénes voy a encontrar? ¿Van a seguir haciendo uso de mí todo el tiempo que ellos quieran o en algún momento voy a tener la oportunidad de despertar de nuevo? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me preparo para un examen y estoy realmente muy bien preparado, yo voy confiado y seguro y transito todos los días de mi vida tranquilo, en una calma total, porque sé que Ujú. cada día estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Hoy hago lo mejor que puedo, mañana voy a hacer lo mejor que pueda, mañana y pasado también. Entonces, la tranquilidad que te da el trabajar sobre uno mismo y saber que estás dando lo mejor de tu esfuerzo, no te lo da nada. Entonces llegas a un punto en donde vos decís, ¿sabes qué? La verdad no me importa si voy a salir en esta o en otra, porque ya entendí por dónde pasa el juego. Ahora entiendo cómo Ujú. es el juego. Si ya tuve 1000 existencias anterior, ¿qué problema voy a tener si tengo 1001 o 1002? Lo importante es que hoy mi comprensión es tan grande que cuando yo desencarne, el aporte que yo le voy a dar a mi balanza va a ser muy positivo. Con lo Ujú. cual, casi con seguridad, si no logro despertar, mi existencia posterior va a ser mejor que esta. Entonces, si Ujú. yo quiero vivir mejor, ¿qué tengo que hacer? Un esfuerzo. En la vida diaria de cada uno, hoy en día, si yo quiero vivir mejor, quiero cambiar mi casa, quiero cambiar mi trabajo, quiero cambiar mi forma de manejarme en la vida, tengo que trabajar para conseguirlo. Tengo que empezar a cambiar mi vida para vivir de otra manera. Entonces, acá es exactamente igual. Yo comprendo que para conseguir ese cambio, para lograr liberarme de este lugar en el cual estamos, es un trabajo de día a día. Todos los días un poquito, todos los días un poquito. Entonces, cuando llegue el momento de desencarnar y de enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, voy a ir con toda tranquilidad. Y ahí empezamos a comprender que uno de los puntos más importantes en el momento de desencarnar es la tranquilidad. La tranquilidad con la que yo enfrento lo que tengo por delante es lo que me va a permitir darme cuenta si lo que me están presentando es verdadero o es falso. Cuando yo Ujú. tengo esa tranquilidad en mi interior y vivo todos los días con esa paz constante, cuando yo desencarne, voy a seguir con esa paz constante. Es más, Paulina, lo que va a suceder es que cuando yo empiezo a trabajar tan fuertemente sobre mí, mis sueños van a cambiar. Mis sueños van a ser distintos, van a ser más reales, van a ser más profundos, con más color, con más definición. Voy a traer sueños más agradables, me voy a dar cuenta que visité lugares hermosos, que me rodeé de personas que me dieron mensajes maravillosos. Y eso no viene porque sí. No es porque Dios otra vez tiró el bolillero y esta vez me tocó una buena bolilla. No, no. Ujú. Esto es por merecimiento. Y el Ujú. merecimiento se obtiene acá, trabajando. Entonces, si haciendo un pequeño esfuerzo me doy cuenta que las cosas más pequeñas de mi vida empiezan a cambiar, eso quiere decir que en algún momento, cuando yo tenga que enfrentar lo que enfrentamos absolutamente todo y que lo hemos hecho muchísimas veces, mi forma de comportarme en el momento de desencarnar también va a ser muy distinta. Entonces yo ya voy a prepararme ese momento con otra tranquilidad, de otra forma, voy armado de otra manera. Entonces, ¿qué es lo Ujú. que tenemos que hacer? Primero, tratar de comprender que estamos realmente dentro de un juego. Segundo, que tengo que conocer las reglas del juego para aprender a jugar. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las programaciones. ¿Qué son las programaciones? Todo lo que yo tengo en mi interior que me relaciona con la matriz. Todo lo que me permite Ujú. recibir información de la matriz y devolvérsela. ¿Y qué es la matriz? La matriz soy yo y todo lo que tiene vida en este mundo. Todos somos la matriz. Por eso somos seres sociales. Y al ser seres sociales, sí o sí, en la relación con los demás, es donde aflora la necesidad de nuestro ser. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para cambiar y para mejorar? Sí o sí es en relación con los demás. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Yo quiero que hablemos del amor y te voy a pasar al tema del amor porque en Colombia, cuando vengas a Colombia y también cuando vayas a San Antonio de Texas, vamos también a tener unos encuentros donde tú nos vas a hablar de Jesús y de María Magdalena, nos vas a hablar de la verdadera historia, que es una historia de amor incondicional.
y también nos vas a hablar acá del camino del maestro a través de los ojos de Tomás, que tiene que ver con conectarnos con otro tipo de amor, diría yo, o por lo menos yo lo veo así, Gerardo, como mostrarnos desde esas historias cómo se vive el amor y tiene que ver esta enseñanza sobre el amor con todo lo que estamos hablando de cómo encontrar, encontrar unas nuevas reglas puestas por nosotros mismos en el juego de la vida. Sí, bueno, No sé si me explico. sí, perfectamente. El amor Ujú, es el punto más importante de todo este juego. La ujú, comprensión más profunda de este juego realmente es el amor y en una escala más elevada y más profunda el amor incondicional. ujú, Realmente uno sale con honores de este juego cuando comprende y aplica el amor incondicional, que fue la gran enseñanza de los maestros. Ahora ya. bien, te voy a plantear lo siguiente, y a través tuyo se lo planteo a todos los oyentes que están ahora en vivo y que van a estar después. ¿Qué es el amor incondicional? Porque muchas veces nos hablan del amor de María Magdalena y Jesús, del amor que había entre ellos. Eso Ujú, es innegable. Obviamente que el amor que había entre ellos es un amor que es prácticamente imposible de transmitir con palabras. Yo creo que es ujú, imposible, prácticamente no es imposible de transmitir con palabras. Es algo que Gart dentro del libro lo cuenta muy bien, y que el gran maestro fue el que logró hacer que esa bestia salvaje eh, logre comprender lo que era el amor, ¿no? Solamente el maestro tuvo la capacidad de hacer que Gart comprenda lo que es el amor. ujú, Entonces, hay algo más profundo y mucho más importante que el amor entre María y Jesús, mucho más profundo. Y ahí es donde viene el amor incondicional. Y eso es lo que no nos han explicado jamás, nunca. Siempre nos dicen que es el amor entre ellos dos, pero no es el amor entre ellos dos. El amor ujú, incondicional es el amor que ellos tuvieron por la raza humana, es el amor que ellos tuvieron por su creación, que sin importar si ellos se perdían dentro de este lugar, vinieron igual para dejarnos las claves para poder salir. Eso es amor ujú. incondicional. Ok. Jamás pensaron en ellos, siempre Ujú, pensaron en los demás. Y para eso, obviamente, que primero tiene que haber un amor muy profundo entre ellos dos. Eso ya se cae de maduro, ni siquiera lo hablamos. ya, Pero ya. el verdadero amor incondicional va mucho más allá de uno mismo, muchísimo más allá de uno mismo. Ya estamos hablando de una comprensión tan grande y tan profunda que tenemos amor por una planta, tenemos amor por un árbol, tenemos amor por las nubes, tenemos amor por, no sé, por un perrito, por un gatito, por un caballo, por todo. Ujú, Todo lo que nos rodea empezamos a comprender y a verlo de una manera totalmente distinta. Empezamos a comprender que ellos están en el mismo camino que nosotros, pero en otro estadio. Empezamos a comprender que el lugar en el que estamos fue creado con amor para que nosotros logramos despertar. Entonces ahí, cuando estamos a las alturas de empezar a ver la vida completa en nuestro interior y en nuestro exterior desde otro lugar, ujú. ahí estamos en condiciones de empezar a comprender el amor incondicional. Ok, y mira qué importante esa distinción que tú acabas de hacer, porque yo creo que esa es la verdadera historia. Yo creo que la conferencia que vienes a dictar acá a Bogotá el 25 y que vas a dictar el 5 de septiembre en San Antonio, Texas, tiene que ver es con eso, tiene que ver con la verdadera historia y con cómo puede uno encontrar en esa historia herramientas para bajarlas acá a la vida diaria. Yo creo que ese punto es importante, no es la conferencia, digamos, de tipo histórico o de información, de si había una relación o no y cómo era, sino esto que tú estás diciendo. Creo que ahí hay un punto importante de ese encuentro contigo el 25 de abril en Bogotá con la conferencia de Jesús y María Magdalena y la verdadera historia. Hablemos un poquito del otro amor, que es el amor del camino del maestro a través de los ojos de Tomás. ¿Qué nos podrías decir que eh, hilando todo esto con el amor incondicional, cómo derivamos en la historia de Jesús y Tomás? Bueno, Tomás es un ser muy particular que
hace muy poquito tiempo, yo hace 4 años que empecé a hablar de Tomás. Yo supe Ujú, lo de Tomás desde mis 15 años, tengo 54, ujú, he guardado toda mi vida prácticamente este gran secreto de Tomás. No solamente de Tomás, sino de mi participación en esa existencia del maestro. Tomás fue el hermano gemelo del maestro, pero no solamente fue el hermano gemelo. Tomás fue el gran protector, fue el gran apoyo, fue el gran confidente, fue la persona que en los momentos íntimos donde el maestro no podía hablar absolutamente nada con nadie, si hay alguien con quien lo hablaba era con Tomás. De ahí es donde radica esta profunda información que Tomás tiene, no solamente de la verdadera vida del maestro, sino de todas las cosas que el maestro tuvo que pasar y que no se las pudo contar absolutamente nadie, que no las pudo compartir a nadie. Y que Tomás, más allá de ser su gran confidente, era su gemelo, era un ser que había encarnado junto con él para entender, comprender e interpretar absolutamente todo lo que pasaba en la vida del maestro sin que ni siquiera hablara. No necesitaba que le dijera una sola palabra para saber qué estaba pasando en la vida de él. Era una simbiosis tan grande y tan profunda que así había sido preparado, ¿no? Obviamente que esto no era casual. Esta encarnación fue preparada con muchísima anticipación, muchísimos años, intervinieron miles de personas. Eh, entonces, Tomás era el más capacitado y aparte el legado de contar esa verdadera historia recayó sobre Tomás porque así fue como el maestro lo decidió. Y uno dirá en esta etapa, bueno, pero existen otros apóstoles que también han hablado, que también han contado cosas. Sí, pero realmente la verdad profunda e íntima de la verdadera, del verdadero mensaje y del verdadero propósito que los maestros tuvieron acá, lo conocía Tomás, porque más allá de todo esto que te estoy contando, Tomás era el guardián personal. ujú, Tomás era el protector personal de él, estaba en todo momento y en todo lugar, era su sombra. De hecho, era ujú. llamado la sombra, el sobrenombre que le habían puesto a Tomás era la sombra, porque nunca lo veían venir. Entonces, Sí. esa parte del juego que él dominaba muy bien, que conocía muy bien, la hacía a la perfección. Por eso el Ujú. seminario es el camino del maestro a través de los ojos de Tomás, porque ¿quién mejor puede contar realmente lo que sucedió en ese momento que su gemelo, que quien estuvo a su lado desde el momento de nacimiento y hasta el momento de partir? Así que la Ya. información que tiene Tomás para contar no solamente del maestro o la maestra, sino de la verdad de todo lo que sucedió, de los años perdidos del maestro, de qué sucedió realmente en toda la infancia, lo que todos queremos saber. No se cuenta nada de Jesús, lo único que sabemos es que nació en tal lugar, que tampoco es verdadero, que creció en tal lugar, que tampoco es verdadero, que a los 12 años apareció en el templo y luego su vida pública 3 años y nada más. Todo lo demás es un lenguaje de boca en boca que se ha tergiversado, que se ha deformado, que se ha utilizado a beneficio de las pseudo religiones para poder tener el control espiritual de las personas. Entonces, hace 4 años fue cuando se me dio prácticamente ya la orden de bajar esta información, de hablar ahora sí Mm. de Tomás, que existió el gemelo del maestro, empezar a mostrar dónde está a través de la historia plasmada la información de que existió un gemelo, y eso forma parte del camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Y dentro de toda esta información, eh, mm, creo que obtener toda esta información, como lo decíamos al principio, hace parte de poder recibir toda esa información que te ayude a ese proceso, como dices tú, de discernimiento, de autoobservación, de poder entender quién es uno y de qué forma uno está ubicado en este juego de la vida. Mm, hay hay algo que quisieras contar con respecto a tu venida a Bogotá para las personas, especialmente muchas de las personas que ya hemos estado contigo, te estamos esperando con mucho anhelo y además de eso estamos eh, esperando la llegada de nueva edición del libro y demás, pero las personas que están empezando a conocerte ahorita, Gerardo, que están que sabe que no te acompañaron la vez pasada, sino que están en este momento de como de hacerse todas esas preguntas, de empezar a entender que hay cosas más que quieren conocer y entender.
¿Qué les podrías decir a esas personas que están considerando acompañarnos en Bogotá este 25, 26 y 27 de abril? Bueno, una de las cosas más importantes es comprender que todos nosotros somos energía, nuestra vida completa es energía y lo que nosotros somos es energía. Entonces, Gerardo, a través de este trabajo interior de toda su vida, se ha convertido en un gran resonador. ¿Qué es un gran resonador? Es una persona que más allá de conversar, más allá de dar una conferencia, más allá de relacionarse con los demás, tiene un tipo de energía muy sutil, muy especial, que es la que permite que la gente se acerque, que es la que permite que cuando la gente se acerque empiece a sentir cosas, que es la que permite que la gente empiece a ver cosas, que es la que permite que cuando Gerardo empieza a hablar, la gente empieza a ver imágenes en su interior que nunca vio, empieza a tener sentimientos que nunca sintió, y eso es porque uno empieza a hacer que se encienda en el interior de los demás esa chispa divina que hace tantos, tantos años que está buscando algo distinto para vivir, algo distinto para experimentar, y Gerardo es el que se ha venido preparando para poder bajar toda esa información y hacer que esa información pegue directamente en la conciencia de las personas para que puedan tener la comprensión de que, si bien esta es una historia maravillosa que nunca escucharon, por alguna razón les resuena fuertemente en su interior y la sienten como su propia verdad. Si la sienten como Ujú. su propia verdad y despierta un poquito en su interior esa necesidad de saber algo más, quiere decir que han formado en algún momento parte de toda esta historia y este es el momento de incorporarla nuevamente o definitivamente ahora sí en su vida para que esta información que les está faltando para saber en qué lugar están, ahora llegue a todos ustedes de nuestra mano. Completar esa información. Aquí te están saludando, Gerardo, te están diciendo que la sombra del amor, qué bonito, nos dicen que has soñado contigo y que tú estás ahí en sus sueños como maestro. Nos hacen una pregunta y nos dicen que ¿por qué crees que jamás se supo de la existencia de Tomás? Bueno, no solamente de Tomás, las cosas más importantes, el 99% de la vida del maestro no se la sabe, no se la conoce. Tomás no fue el único, hubo muchos personajes muy importantes y maravillosos que son los que estamos nosotros, que empezamos en realidad en el segundo libro a hablar y ahora en el tercero vamos Ujú, a contar con una profundidad muy grande, donde vamos a hacer una descripción bien profunda de cada uno de esos personajes, ¿no? No solamente de Tomás. ujú, El tercer ujú, libro arranca con Tomás, que es el famoso capítulo 40 del que yo vengo hablando hace un tiempo, ¿no? ujú. Porque para los que leyeron los libros saben que el primer libro termina en el capítulo 15 y el segundo libro arranca en el capítulo 16. Entonces, como muchas veces me dijeron, Gerardo, hay un error de editorial. Arranca en el 16, no arranca en el 1. No, no, es una trilogía. Son tres libros, son los tres primeros libros maestros de los cuales después van a venir otros, pero el segundo libro termina en el capítulo 39 y el cuarto libro arranca en el capítulo 40. Por eso el famoso capítulo 40 habla profundamente de qué pasó con todos ellos luego de lo que estamos contando en el libro, ¿no? Y cómo arranca la verdadera historia. Así que ahí vamos Bien. a profundizar no solamente con Tomás, vamos a hablar de los grandes apóstoles, de los grandes seguidores del Maestro, quiénes eran, qué hicieron en su niñez, de qué familias vienen, quiénes fueron las familias, eh, en fin, todo lo que realmente no se sabe y uno supone, y a veces, o muchas veces yo digo, ¿no? Si ustedes lo aman al maestro con lo poquito que se sabe de él, cuando realmente se sepa toda la verdad o muchísima más de lo que realmente sabemos hoy, lo van a adorar por la eternidad, porque los grandes secretos del maestro realmente son algo tan, pero tan profundo que explotan el corazón, no hay forma de contenerlos. De acuerdo. Y por eso les decía yo al principio que este era un live que había que escuchar con el alma, no con la mente. Y como bien dices tú, Gerardo, si algo resonó en ti, si tu corazón empezó a decir, quiero saber un poco más, los esperamos el próximo 25, 26 y 27 de abril aquí en Bogotá. Gerardo estará mm, eh, dictando primero una conferencia el jueves 25
sobre la verdadera historia. Ya vamos a ver de qué se trata realmente la verdadera historia y hay algo que tú nos dijiste, Gerardo, que a mí me queda resonando y son cómo en todo el interactuar de Jesús y María Magdalena hay una cantidad de claves que podemos tomar para trabajar también en nuestro despertar. Ese encuentro con nuestro ser que va a ser maravilloso ese sábado, donde todo el tiempo vamos a experimentar y el camino del maestro a través de los ojos de Tomás el día domingo, con todo lo que nos acaba de contar Gerardo. Nuestra página web de www.akashadespertar.com, nuestro celular para cualquier persona que nos quiera contactar para reservar su cupo, más 1-763-209-4746, que seguramente va a quedar atado también en los comentarios. Y bueno, Gerardo, lo único que me resta es darte las gracias. Conversar contigo siempre, siempre lo deja uno con una cantidad de preguntas, de cuestionamientos, de querer saber más, de querer experimentar más. Tienes el poder de llevarlo a uno a la acción y tienes el poder como de prender la llama que todos tenemos adentro para poder despertar y, y, y como dices tú, labrarnos una nueva forma de vida y llevar las reglas desde una forma diferente. Muchísimas gracias y ya te esperamos acá el próximo 25 en Bogotá. Gracias a vos, Paulina querida, a todo el equipo de Acaya y a toda la gente que se ha tomado el tiempito hoy para poder conversar acá entre familia. Gracias, acá te desean buen viaje, que cuando vas a ir a Chile otra vez, que te quieren, que ha sido un nuevo hermoso encuentro contigo, te dan las gracias, te mandan muchos abrazos, muchos besos. Bueno, que te mandan felicitar. Muchísimas gracias, Gerardo, y Gracias. muchísimas gracias a toda la comunidad de Akasha Despertar Espiritual por habernos acompañado hoy en este en vivo con Gerardo Curio. Un fuerte abrazo para todos. Igual, Gerardo, gracias a ti.